Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, presentes y a la distancia. Gloria a Dios porque permite una vez más, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos para un tiempo más de instrucción. Gloria a Dios, porque el creyente debe de estar en continua instrucción para que dentro de esa formación crezca para bien y bendición. Bien, hoy estamos a 6 de enero del año 2026 en el calendario gregoriano. Gloria a Dios. El tema de hoy, que para hoy se dispone, se titula que no todo el que desobedece comete pecado, sino al que le es contado. Parece una expresión un poquito desconcertante, pero tiene sus fundamentos. Porque no todo el tiempo las órdenes son positivas, ¿verdad? Hay órdenes negativas que afectan la moral, la dignidad, la salud y la vida. Entonces, ese tipo de órdenes cuando se dan, en desobedecerlas no constituye una falta, sino más bien una bendición. Gloria a Dios. Bien, para esto vamos a preparar la cita que nos va a ir apoyando para este tema, que está en Génesis, capítulo 7, en el verso 21. 7:21 de Génesis. Fíjate. 7:21 de Génesis. Este capítulo tiene cierta importancia, hermanos, para los que les gusta escudriñar versículo a versículo. Tiene ciertas informaciones que a muchos se les han pasado por alto, y que por lo mismo hay mucha gente que vive en la ignorancia, pero solo hasta ahí dejo el comentario. Hay que leer puntualizadamente, enfocada en la cronología, en la historia. Gloria a Dios. Envío un saludo cordial y fraternal a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en todos los lugares donde se están añadiendo, y todos los que son de retransmisión, y suplico en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, para que tengan una bendición a través de estos mensajes. Gloria a Dios. Y transmitidos de aquí, en la colonia Pénjamo de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México, donde comienza la calle Darío Arzate. Gloria a Dios. Y también les hago un comentario. Síganse resguardando de los fríos, sobre todo en los lugares más fríos, que es donde la muerte estará mucho al acecho. Gloria a Dios. Y de que todo lo que acontece en el sistema político, geopolítico, o sea, hablando de todo lo que pasa en el mundo, esas problemáticas no tienen nada que ver con las profecías de Dios. Tiene que ver con el sistema del mundo, y el mundo está bajo el maligno. Ellos manipulan profecías, no se crean, más bien pónganse a estudiar las profecías y verán que no son más de que terroristas que tratan de influenciar, y algunos falsos obreros del cristianismo, de sacar provechos. No se crean. Nada tiene que ver ni con el anticristo ni con el falso profeta. Son mentiras del diablo. Se los digo yo categóricamente. Porque muchas veces hablan de profetas y de profecías, y todo el tiempo quieren acreditar a los falsos profetas como verdaderos, que los verdaderos entre todos tratan de que no se oiga
la verdadera voz, la voz de Dios, el mensaje de Dios, las advertencias de Dios, para que el pueblo no viva el temor del mundo por cuanto no es parte del mundo. El mundo viva sus problemas, que nosotros con Cristo, el Señor, nuestro Señor y Salvador, tenemos paz. Gloria a su maravilloso nombre. Bien, los que podemos les invito que nos pongamos sobre nuestros pies y obedezcamos a la palabra. Damos este tiempo de instrucción, pues. Comienzo como está escrito, en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria, y en este lugar lo exaltamos. Señor Jesús, te ruego que en este tiempo, mi Señor y Señor de todos los que le han recibido, Padre, nos bendiga, permitiendo que los mensajes preparados sean bajo esa maravillosa cobertura de su Santo Espíritu, para que escuchemos voz de Dios y no de hombre, para que seamos edificados en el poder de su Santo Espíritu por su guianza, y permite que todo se haga con su inspiración y con denuedo, y que se cumpla el santo propósito de ser bien instruido, Señor, porque el que está bien instruido con sana doctrina, toda decisión que toma le es favorable, y todo propósito alcanza el éxito, porque está respaldado por su Santo Espíritu. Le ruego, en este momento abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para la instrucción y para adorarle en este tiempo, Señor, porque prestando atención también le adoramos, siendo obediente le adoramos. Pero le ruego que en esta hora, Señor, sea usted, oh Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, sobre nosotros, y nos bendiga en esta tarde, por amor de su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo se lo ruego, sea así. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos Génesis, capítulo 7, verso 21. Gloria a Dios. Hermana Angélica, ¿me le puede dar lectura? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Gloria a Dios. ¿Concluyó, hermana? Amén. ¿Ya leyó todo? Gloria a Dios. Vamos a orar, Señor. Terminó, ¿verdad? Es que como que no oigo bien, hermana, yo. Era nomás el 21. Sí, gloria a Dios. Es por la distancia, hermana, que no alcanzo yo a oír bien. Cuando terminen siempre digan amén, para yo entender, porque me falla un poco el oído. Gloria a Dios. Señor Jesús, una vez más le ruego, Dios y Salvador nuestro, en este tiempo por su Santo Espíritu, clarifique la palabra y la implante como la necesitamos. Pues necesitamos que sea una palabra viva y eficaz. Señor, que sea grabada en nuestra mente para que rechace las tentaciones del maligno. En nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Y le ruego que nos guarde a todos de que mediante su Santo Espíritu esta palabra traiga una importante bendición añadida a nuestra vida
Te lo ruego en su maravilloso y todopoderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, los que pueden. Como todos ustedes pudieron oír, gloria a Dios, en el verso 21 dice que murió toda carne, todo lo que es carne murió. Les voy a dar una pequeña señal de lo que encierra este capítulo, pero no más hasta ahí. Que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Amén. Casi no lo puedo leer, hermanos. Gloria a Dios. Y les voy a leer como contexto el versículo 22 y 23 de aquí mismo. Gloria a Dios. Todo lo que tenía aliento de vida. ¿Aliento qué dice? De espíritu de vida. En sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Fíjense, han habido preguntas de que si los peces también habían muerto ahí, ¿verdad? En el diluvio. Pero según la historia, se rompieron las bases del abismo y salía agua de abajo para llenar la tierra, y las cataratas de los cielos para hacer descender agua. Por eso es que la tierra se llenó pronto de agua. Si hubiera sido nomás por el cielo, no se llena. Pero todo lo que estaba en el agua, obviamente, de haber sufrido el desnivel del crecimiento del agua. Pero hermanos, esos animales, aunque eran carne, estaban en su elemento, ¿verdad? Y acá vemos que el enojo que sufrió el Espíritu Santo, quien determinó, ¿verdad? Conforme al nombre que le pusieron Jehová, destruir, raer, ¿qué es? Acabar con todo lo que originó la vida en los animales, pero de los que tenían aliento en la nariz. Los peces no tienen aliento. Amén. Los de nosotros son bronquios, los de ellos son, al parecer son branquios. Branquios o bráqueas. Y así como nosotros inhalamos y exhalamos aire, ellos hacen lo mismo, pero con el agua, ¿verdad? Es su elemento. A ellos no los alcanzó la ira de Dios, ¿verdad? Aunque fueron parte de lo creado. Gloria a Dios. Entonces aquí establecemos que lo que había en el agua murió o no murió.
¿Mm? Lo que estaban dentro del agua, ¿murió o no murió? No murió. Fue exento de muerte. Amén. Y acá dice que murió todo lo que estaba sobre qué. ¿Por qué murió? Porque estaba sobre qué. Sobre la tierra, ¿verdad? Todo lo que fue alcanzado, tocando, escuche bien, tocando tierra, murió. ¿Sí? Ahora, animales, hasta concluir al hombre. Pero que el arca no estaba llena de animales, no había hombres, ¿por qué no los alcanzó la muerte? Vamos a reflexionar para crecer en conocimiento en el favor de nuestro Señor, el Espíritu Santo, que glorifica al Señor, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben por qué no los alcanzó la muerte? Porque ellos no se movían sobre la tierra, ni tampoco alcanzaban el beneficio de los peces, porque tampoco tenían contacto con el agua. Finalmente los que estaban en la tierra entraron en contacto con el agua, ¿verdad? Y el agua los hizo flotar y ¿qué les hizo? Morir. Porque entrar en contacto con esa agua los iba a hacer morir. Señal de esa agua, que es destrucción, esa agua los hizo morir, porque esa agua significaba su muerte. ¿Qué es? Que nunca se quisieron arrepentir, nunca quisieron entrar en obediencia. Por eso esa agua los tocó y los mató. A los peces, ahí están, no mueren. Pero yendo un poquito más allá, los animales se salvaron porque Dios quiso darle continuidad a la vida, vamos a llamarlo silvestre. Pero ¿por qué no murió Noé? ¿Por qué no murieron sus hijos, su nuera, su esposa? ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos le creyeron a Dios. Y no nada más le creyeron, apoyaron la obra de salvación. Escuche bien, ellos apoyaron la obra ¿de qué? De salvación. Porque ¿qué les iba a dar a la salvación? Empezando por ellos. En la obediencia, ayudarle a Noé a construir el arca, el medio de la salvación. Amén. O vamos a considerar que fue solo Noé el que hizo el arca, o también contribuyeron sus hijos y su esposa y su nuera. Todos. Pero cuando una persona se adhiere para participar en un proyecto de salvación, obviamente que primero tiene que creer, que cuando cree se arrepiente. ¿Y de qué se arrepiente? De ser un desobediente. Y cuando lo entiende y se arrepiente, ¿en qué se vuelve? En un obediente. Y por consecuencia se suma al trabajo de la obra de salvación. Si ustedes ya habían escuchado esto antes, gloria a Dios. Y si no, denle las gracias al Señor Jesucristo por su Santo Espíritu. Porque esa es una forma en que Dios siempre quiere ver incluida a la familia del creyente. Pero lamentablemente hay sellos de maldición. Porque lejos de creerle a Dios por medio de él o de la que se convierten, se vuelven enemigos en su propio hogar. Por eso dijo el Señor Jesucristo en su momento, los enemigos del hombre, dice, ¿serán los de qué? Los de su casa.
¿De qué le sirve al hombre querer que su familia escuche, se arrepienta y se convierta y se sume a la obra? Si la familia no quiere, y si no quiere, ¿participarán de la salvación? Reitero, para esos evangelios románticos que no son de Dios, que dicen que por el hecho uno de creer, ya se salva nuestra familia natural. Esa no es sabiduría de Dios, es sabiduría del mundo y no es de Dios. El romanticismo de la carne son deseos carnales, en donde el hombre y la mujer quisieran que por ellos fueran salvos. La Iglesia Católica aplica mucho ese sentido. ¿Por qué? Porque si la madre de uno que se va a estudiar para sacerdote y termina su carrera como sacerdote, la Iglesia Católica dice, según la tradición que yo conozco allá en mi pueblo, en Lombardía, gloria a Dios, que por el puro hecho de que el hijo se convierte en sacerdote, automáticamente la madre es salva. Y eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Pero sí envuelven un lado emocional romántico de la carne. Lo malo es que la gente que les cree se pierde. ¿Por qué? Porque un ciego guiando a otro ciego dice que los dos caen al hoyo. Uno por enseñar mal y el otro por andar de creído o de creída. Estudien la Biblia y salgan de dudas. Que tengan cuidado de esas fantasiosas historias donde reina la mentira y por ende son doctrinas de Satanás. Señor, reprenda todo eso. Gloria a Dios. Y nosotros aquí vemos cómo es que se convierten en la mano de obra de apoyo de Noé para construir el arca 100 años. Fíjense cuánto se tardó en construir un arca para alcanzar el volumen que Dios estableció. 100 años. En otras palabras, uno solo, ni contándoles por separado, lo hubiera construido. Porque se multiplica la fatiga. Y a mayor fatiga, menor rendimiento. Amén. Eso siempre es así. A mayor fatiga, menor rendimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, que le bendiga. Gloria a Dios. Y de esta manera hoy establecemos, pues, conforme a la Escritura, que los peces del mar no les afectó. Pero para que los hombres pudieran vivir, tenían que separarse la agua de muerte, la doctrina del diablo, la doctrina que mata, la doctrina que lleva a la gente en desobediencia, en rebeldía, y que al final termina ahogándolo en luchas, en pruebas, en tribulaciones, en perturbaciones. Y por eso termina ahogándolo. Como ellos literalmente se ahogaron. Amén. Pero el que queda aislado de esa enseñanza puede tener vida por otro medio. Y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver un poquito cómo cuando uno se separa de la desobediencia, tiene una oportunidad de alcanzar salvación. Hechos, capítulo
2, verso 37 y 38. Leamos desde el 36 al 38, hermano Jorge. 2, 36 al 38. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así en Hechos 2, del 36 al 38. Sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense ustedes cómo aquí, para que la gente se arrepintiera de un mal que había hecho, se llama homicidio colectivo, ¿verdad? Porque fue una complicidad criminal y Pedro los está acusando. Sepan, pues, dice, ¿cómo? Ciertísimamente, toda la casa de Israel. ¿Quién es? Toda. Y cuando hablamos de todos, también los judíos ahí están. Es parte de la casa de Israel. No están separados. Es un patriarca de los hijos de Israel. Él dice, sepa pues ciertísimamente, o sea, no les quepa ninguna duda, ¿verdad? De que todos ustedes son culpables de la muerte del Señor Jesús. Todos son culpables. Fíjense la acusación tan extrema que les lanzó. Sepan, no les quede duda que ustedes son cómplices de la muerte. Por lo tanto, el homicidio está delante de Dios en contra de ustedes. Son homicidas. ¿Entienden? Dios que dijo, no matarás, ustedes mataron. Y lo hicieron colectivamente. En el mundo, cuando se hartan de la delincuencia, de algunos que prefieren una vida de vagancia y vivir de lo fácil, despojando al que tiene por lo poco, por lo mucho, para sobrevivir en la vagancia con pereza. Ha habido pueblos que agarran forajidos, el pueblo los agarra, los junta y los mata. Y sus leyes dicen que cuando el pueblo actúa, no hay delito. No lo pueden enjuiciar. Eso dicen ellos. Porque ya una vez en la historia se dio un caso y el pueblo levantó y dijo, yo participé, yo. Pues ¿qué iba a hacer el juez? Iba a tener que encerrar todo el pueblo. ¿Y luego de qué vive él? ¿De qué vive? Un juez sin tener a quien enjuiciar, ¿de qué va a comer? Pero Dios dice no. Si todos participan, todos son culpables. Conmigo no hay pero que valga. No hay justificación. Pero cuando Dios decide también utilizar al pueblo, el pueblo es sin pecado, pero tiene que ser Dios. Amén. Cuando lo hacen por cuenta separada, cuando quieren hacer justicia sin tomar en cuenta a Dios, el pecado ahí está. Gloria a Dios. Y aquí fueron acusados. Entonces, como el Espíritu Santo estaba como poderoso sobre Pedro, ¿qué hizo? Les hizo reconocer su
su participación. Compungir quiere decir que les dolió la acusación, reconocieron la falta, la aceptaron y buscaron una solución, no se quedaron con el delito. ¿Qué hacemos, varones hermanos? Y Pedro les enseña un camino, el camino del agua. Porque lo primero que le dice es, arrepiéntanse. Gloria a Dios. Arrepiéntanse. Arrepentidos. Y cualquiera entiende que después de cometer una falta y le llega arrepentimiento, ¿qué es lo primero que hace? Cuando le duele su corazón, ¿qué hace? Al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque empieza a salir el agua de los ojos, ¿verdad? Es la señal del arrepentimiento. Empieza a llorar. Y cuando ese llanto, esa agua de arrepentimiento sale del corazón, dolidos en su corazón, es lo que Dios les valida, ¿verdad? Para poder perdonarles el pecado que cometieron. Arrepiéntanse. Dice que en una ocasión Pedro estuvo con 3,000, en otra ocasión con 5,000. ¿Y saben qué? Todos se convirtieron. ¿Qué quiere decir? Que a todos les fue perdonado el pecado, la falta. Amén. Y si ya no hay pecado, ¿dónde está el juicio? La ley ya no lo puede perseguir, porque la falta ya fue condonada, ya fue perdonada, y a la ley ya no lo puede volver a juzgar. No al menos el Poder Judicial de aquel que concedió el perdón. Esa ley ya no. Tiene sus modalidades, hay que estudiar y tener cuidado, porque cuando buscamos perdón, Dios también nos exige perdonar al que nos ofende. Gloria a Dios. Y si nosotros volvemos a acreditar la deuda, entonces el pecado nos lo vuelve a acreditar Dios, según la palabra, para que tengamos cuidado. Me arrepiento, perdóname, como lo pido de todo corazón, me es concedido, pero con esa cláusula, ¿verdad? Para que tú también perdones al que te ha ofendido, para que tú también lo perdones, porque tú serás perdonado en la medida que perdones y en la forma que perdones. Gloria a Dios. Y de esta forma nosotros vemos que mediante el agua, ¿verdad? Nosotros alcanzamos una salvación también. Pero ¿cuál es la agua? La del arrepentimiento, la que nos hace llorar dolidos cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios y contra nuestros semejantes. Gloria a Dios. Por eso les dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos le dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 aplicaciones que enmarcan, ¿verdad? Arrepentíos, bautismo de Juan, en el nombre de Jesucristo, para invocar su nombre y recibir perdón de pecados, y el don del Espíritu Santo para recibir su paternidad y su guianza por la doctrina sana en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20. Yuquita, dame la lectura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3, del 14 al 20. 19 al 20. 19, 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Gloria a Dios. Aquí relacionamos un poco lo que es el perdón. ¿Para quién? Como dice en Primera 3:19, en el cual, hablando de Cristo cuando murió, ¿verdad? Humanamente, fue también y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron, ¿verdad? Entonces, la primer señal fuerte de una actitud contraria a Dios es que prevalecía desde el tiempo de que provocó la maldición Eva con desobedecer. Cerró hasta ahí, porque la gente en todas las áreas de su vida, en todo lo que enseñaba a Dios, le llevaban la contra. En todo. Les hablaba a Dios y no obedecían, hasta que se hartó de esa generación perversa y maligna. Y al punto de que terminó contaminando la simiente donde provenía la promesa de salvación, que era en la sustitución, que fue la descendencia de Set, repuesto por el caso de Abel. La contaminaron, afectó de esa forma, también se rebelaron. ¿Por qué? Porque en su desobediencia, ahí notablemente hace ver el yugo desigual, ¿verdad? Donde la necesidad del hombre creyente por tomar mujeres no creyentes, ¿verdad? Por eso dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. O sea, Dios aborrece el yugo desigual, ¿verdad? Muchos dicen que por qué nos hablan en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual. Es que viene desde el principio. Dios no quiere mezclas. Y eso, al cierre desde Génesis hasta Malaquías, Dios lo vuelve a manejar por Malaquías para sellarlos con las maldiciones. Es un tema que está pendiente en la tercera parte de temas de Malaquías. La necesidad del hombre por querer unirse en yugo desigual, sin entender que ofende a Dios y está humillando a sus mujeres del pueblo de Dios. Amén. Dios no pasa por alto esa humillación. Pero hay quien dice, Dios aborrece el repudio. Sí, que la rechaces por cualquier cosa, sí lo aborrece. Que a Dios no le gusta el divorcio. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana, viene un tema para aclararte todo eso. Deja de oír esos mentirosos que te dicen que Dios no quiere divorciados. Simplemente hay que ver los patrones, hay que ver las leyes, hay que ver lo que Dios piensa. Porque si hablamos de divorcio, déjenme decirles que cuando el divorcio da las condiciones, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, se divorció, le dio carta de divorcio al pueblo de Israel.
Si no estuviera Dios de acuerdo, entonces ¿por qué nos pone el ejemplo? Para esos románticos de que dicen que no al recasamiento. Una bola de locos nada más. Tengan cuidado con esa gente loca que no sabe interpretar y que no predican lo que oyen de oídas en las redes sociales. Dios mismo pone el ejemplo de cómo cuando se constituyen las condiciones para un divorcio, y Él pone el ejemplo de cómo se debe de divorciar. Porque al final de cuentas, te hablo del divorcio en esencia y me voy hasta los tiempos escatológicos, los tiempos del fin. Divorcio significa ruptura de una relación, desintegración de una relación, rechazo a continuar con una relación. Y déjenme decirles que Dios nos lo va a mostrar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Él va a establecer un divorcio definitivo con todos los desobedientes, aquellos que serán lanzados al lago de fuego. Ese es un divorcio, esa es una ruptura. Por cuanto adulteraron en deslealtad, en infidelidad, en contra del Dios Altísimo. Es tiempo de crecer, hermanos y hermanas. Ya basta tanto romanticismo carnal de querer ver unidos a personas heridas, con quienes continuamente les están haciendo herida tras herida. Eso no es sano. Solamente hay que establecer los parámetros con la base de Dios. ¿Ver dónde se acredita un divorcio legítimo delante de Dios? A la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El divorcio es válido y Dios pone el ejemplo. Esperen el tema, primero Dios ya viene pronto, para que sean abiertos sus ojos y vean si en esta célula hay manifestación del Espíritu Santo enseñando buena doctrina. En esta iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad en Fundación 2004, en Apatzingán, Michoacán, México. Porque también no cualquiera puede establecer las bases de un divorcio en una pareja en donde uno ha sido el traidor y el otro el traicionado o la traicionada. Tengan cuidado porque muchas veces así les atan cargas pesadas, pero hay de aquellos que sirven como piedras de tropiezo en ese sentido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí vemos que la destrucción del mundo antiguo empezó por desobedientes, pero muchos dicen, bueno, ya lo destruyó, ¿verdad? Ahora la pregunta es, entonces, ¿a qué bajó Cristo Jesús a predicarles? ¿Qué les tenía que predicar? Pero ¿saben qué? Algo les tenía que predicar para que crezcamos. Algo necesitaban oír del verbo de Dios que viene desde el principio hasta el tiempo del hombre Jesús, donde se fusiona y tiene que morir para poder descender a las profundidades del abismo, hacia donde están los espíritus encarcelados. Si no hubiera habido una necesidad, ¿ustedes creen que hubiera bajado a predicar? No, pero había una necesidad. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que es cierto que allí murieron todos. Aquí la pregunta es, ¿todos serán culpables? Porque yo veo a través de que Cristo desciende a predicar a los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que no todos serán culpables. Están los niños, están los, primeramente, los que murieron en el vientre de sus madres, porque desde el momento en que se concibe la vida, ya hay un alma. Primero están los que murieron en ese aborto, no aborto, sino muerto en el vientre. Amén. Después están los niños, de los cuales el Señor Jesús en forma literal dice, no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y en el proceso de niños llegan hasta la adolescencia,
hasta poder llegar a ser una persona que tenga edad, porque solamente las personas que tienen edad pueden ser llamadas a rendir la cuenta de sus acciones. Adolescentes y niños no, porque si acreditamos pecado en ellos, pues entonces que de una vez se bauticen, y eso no es legítimo delante de Dios. Gloria a Dios. Por eso, orar por un adolescente o por un niño como si fuera un pecador, esas son doctrinas heréticas, esas no son enseñanzas de Dios, son enseñanzas del diablo. Dios no enseña eso, porque dice, ¿está alguno enfermo? Escuchadme a los ancianos para que oren por él, que le unguen con aceite, que impongan manos, y si hubiera cometido pecado, que le sea perdonado. Pero un niño y un adolescente, ¿de dónde acredita el pecado? En su momento en el tiempo del Señor Jesús, le preguntaron a un padre, oye, que a tu hijo le sanaron de los ojos. Pregúntenle a él tiene edad para responder, él tiene edad para hacerse responsable de sus acciones, él que les dé la respuesta. A mí no me metan, mi hijo es mayor de edad, tiene edad. Gloria a Dios. Por eso, muchas veces cuando se ministran niños y adolescentes como si fueran pecadores, los que ministran están vaciando sobre ellos cosas malas. No permitan que nadie ministre a sus hijos, no lo permitan. Por lo menos tengan la oportunidad ustedes de ser tomados en cuenta y de decidir si permiten o no permiten. Pero muchas veces el permiso le piden a los padres y están vaciando sobre sus hijos y sobre sus hijas todo eso negativo, empezando por la mala enseñanza. Los están afectando, los están llenando de cosas espirituales fuera de orden, y eso no es de Dios. Y lo digo, es del diablo, porque lo que no es de Dios es del diablo, y lo que es de Dios tiene fundamento en la palabra. Gloria a Dios. Tengan cuidado. Entonces fueron y predicaron, porque había un alma. No está escrito, pero lo voy a decir, para ponerlo a su consideración y hagan sus propias reflexiones, conjeturas. Y el Espíritu Santo, si esto es de Dios, Él les dirá si es así o no es así. Y si es así, les ayudará a crecer como a mí me ha ayudado. Gloria a Dios. Muchos murieron siendo inocentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que son inducidas, quiere decir, son aconsejadas para que sean desobedientes. Amén. No son ideas propias, son consejos que deciden tomar de otros. No hagas caso, no le creas, así déjalo, ¿verdad? Sin entender que eso es un pecado, ¿verdad? Pero como ellos no tienen en su corazón la intención de ser desobedientes, a veces son sobrellevados y víctimas de malos enseñadores y cometen la falta. Después de esto están los adolescentes, luego están los niños, y si tienen entendimiento las almas, puede ser que hasta los que hayan muerto en el vientre de la madre, a los que Cristo tal vez les pudo haber dicho, por la muerte de ustedes, tal vez hoy están reservados aquí en prisiones de oscuridad para esperar un juicio. Pero entiendan que ustedes tendrán su juicio justo, tendrán su juicio justo. Pero les vengo a decir, por lo pronto, que ustedes no tienen nada de qué temer conforme a condenación. Estas pudieron ser las palabras del Señor para aquellos que desobedecieron, siendo discípulos en proceso de desobedientes, por mal consejo, por mala enseñanza. También las almas de los adolescentes, porque ahorita los niños dicen que desde que ya entienden que agarrar una monedita que es malo, niños de 5 años, ya les es contado por pecado. Mentirosos hijos del diablo,
quieren ver condenados a los niños, a los adolescentes, ya se sienten dioses. Y eso no es así. Tengan cuidado de los enseñadores malos. No crean esas cosas que no son conforme a Dios. Los niños, aún en la ley constitucional, les finca sentencias o castigos propios de adultos. Y si no lo hacen, ¿por qué los falsos obreros sí lo quieren hacer? Mucho cuidado con esos enseñadores y tanto más a los que instruyen a nuestros niños. Por eso, padre y madre, no faltes a la escuelita bíblica. No es para ti, pero en algo te puede beneficiar y de paso proteger a tu hijo o a tu hija de malas enseñanzas que tú podrías entender que no están bien. Porque no todo el que predica de Cristo, de Dios, tiene el aval de Dios en el Espíritu Santo. No todos. Y uno de estos que se acaba de leer es un principio cuando en su momento yo instruía a niños. ¿Por qué? Porque no siempre cuando se desobedece se comete una falta. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué madre se les decía ahí? O vamos a decir, ¿qué padre no le da una orden a uno de sus hijos y le dice, hijo, insulta a tu madre? Es una orden. ¿Ah? Y de repente el niño, como ve que el jefe es el padre, quiere agradar al padre, ¿verdad? Y el niño se voltea y insulta a la mamá, y ahí está el tonto padre riéndole el chiste todavía. Lo que piensa que es un chiste en su hijo, pero es una mala semilla que sembró. Riéndose porque vio que insultó a la madre. Esas se llaman órdenes contrarias. Y si el niño tuviera entendimiento, él diría, ¿qué pasó, papá? ¿Cómo voy a insultar a mi mamá si la quiero mucho? Si no me obedeces te voy a pegar, pues pégame mejor. No te voy a obedecer. El padre está aplicando un castigo, sí, pero es injusto delante de Dios y Dios lo va a llamar a cuentas. No, papá, ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? A ver, ¿por qué no me dices que le dé un abrazo y un beso? ¿Por qué no me dices que la quiera mucho? ¿Por qué quieres que la haga sentir mal? Si esa es tu intención, mejor no cuentes conmigo. Cuando los niños ya tienen cierta edad, ¿verdad? Pero los niños pequeños se dejan llevar por el padre. Y va a ir les enseñan cosas malas que a la larga les van a perjudicar. Porque es escuela. Por eso los niños y los adolescentes en la actualidad también los vemos afectados, como se vieron afectados en el diluvio y también en Sodoma y Gomorra. Ahí también murieron esas tres etapas, ¿verdad? Los inducidos, los presionados al homosexualismo, porque básicamente sodomía son homosexuales. Y aparte, Sodoma y Gomorra venía aplicando, aparte de la desobediencia, muchas cosas malas, que por lo menos no son reflejadas en el día del diluvio. Acá había homosexualismo, pederastías, ¿verdad? Abusos a menores. Entonces, no quisieron abusar hasta de los ángeles. Imaginan hasta dónde querían trascender en su maldad. Y luego no querían que los destruyeran. Pero entre ellos, como le decía Abraham a los ángeles que iban a destruir, pero si hay 50 justos, le decían, pues hay 50, ve y sácalo. Bueno, pues si hubiera 30, pues hay 30, sácalos. Pero a pesar de eso, de que no había justos, había muchos que fueron pervertidos, como en la actualidad. ¿A cuántos niños no violan siendo niños pequeños? Y lo traen como objetos sexuales, otros varones.
¿Cuántas niñas no son abusadas? Y los traen así. Aparte de todas las cosas, la depravación humana y sexual era Sodoma, más que en el diluvio. Por eso considero que fue más agresiva la destrucción de Sodoma, porque Dios se enojó tanto que dejó ver su ira en forma de fuego desde el cielo. Y eso nos deja ver que también mujeres embarazadas, niños y adolescentes murieron. Pero no es a ellos a los que les fue a hablar el Señor Jesucristo, fue a los del diluvio. Pero también hago notar que en Sodoma y Gomorra había inocentes. Y posiblemente ahí también para ellos fue la palabra en esas prisiones de oscuridad. Todos los que fueron afectados, abusados, ¿sí?, perturbados, obligados, tienen una oportunidad de vida eterna, pero esperen su tiempo, porque la Biblia de repente nos marca dos resurrecciones, como primera y segunda, pero les anticipo, en la sombra y en lo verdadero, no son solo dos resurrecciones. Las resurrecciones tienen su tiempo, pero no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son más, pero cada una va a suceder en su debido orden, dice la Escritura. Gloria a Dios. Y todos ellos, al menos de todos los que les estoy hablando, todos ellos están reservados para la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga con los ángeles de su poder. Gloria a Dios. Estos que vienen desde el Génesis hasta Malaquías no entran en el arrebatamiento, les aclaro. Ellos no entran en esa resurrección, porque es una resurrección también, pero no está contemplada dentro de las dos grandes. Ellos no entran en la del arrebatamiento, entran en la venida de Cristo. Se los aclaro, porque el arrebatamiento solo es para hacer diferencia de una iglesia en donde la mitad dice que son y no lo son, y la otra mitad dicen que son y sí lo son, con luchas, con pruebas, con fallas, pero al final de cuentas entran a las bodas. Es para la iglesia el arrebatamiento, y de ahí en adelante suceden más resurrecciones. Pero si alineamos las resurrecciones, la primera es la del Señor Jesucristo, porque son resurrecciones para cuerpo de gloria. Ahí comienza la primera, pero son varias. Algunos dicen que son 7, y yo les digo que hasta 8, por orden. Pero ya vendrá el tema, gloria a Dios. Aquí hay de las aclaraciones con base a la palabra, gloria a Dios. Y a todos estos que les fue a predicar el Señor Jesús, fue para que entendieran que no fue bueno perseverar en el camino de la desobediencia, porque por causa de la desobediencia nunca se arrepintieron. Y por eso esa agua que los mató era el agua que era la enseñanza de que no se arrepintieran, que siguieran adelante en su depravación humana, en su desobediencia a Dios. Eso simboliza el agua del diluvio que mató al pueblo antiguo. Gloria a Dios. La enseñanza del diablo, que es la que enseña que no te creas, como empezó con Eva, y no te creas, Dios dijo que morirás si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es cierto, no mueres. Y por andar creyéndole Eva al diablo, al mentiroso, que el único verdadero, el Dios Altísimo, era un mentiroso, ahí está todo el mundo lleno de maldiciones hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso es lo que generó Eva. Maldiciones porque ella pagó por su pecado, pero entregó herencia de maldición para todos. Y toda esa herencia, déjenme decirles, que no termina con el arrebatamiento, que no termina ni siquiera al terminar el milenio de Cristo,
No, ella termina cuando sea vencida al final, el último enemigo a vencer, que es la muerte. La muerte. Ahí van a terminar las maldiciones de Eva. ¿Por qué? Porque lo que le dio vida a la muerte fue la desobediencia de Eva. Y mientras hay ese tipo de vida humana, hay muerte. Gloria a Dios. Así que la muerte tiene trabajo hasta el tiempo del fin del mundo. Y ahí van a suceder todas las resurrecciones. Todas. Pero por orden solo hay que alinearlas. La primera, la del Señor Jesús. La segunda, la iglesia en el arrebatamiento. Y ahí se va. Pero desde Génesis hasta Malaquías no entran en el arrebatamiento. Tendrá que ser en otra entrada, más adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que en este sentido nosotros vemos que el juicio a lo que presenta la Escritura y que he puesto a su consideración no procede contra niños, contra adolescentes y contra los que han sido abortados tampoco, porque desde que fueron abortados, más bien concebidos, ya estaba un alma en el cuerpecito. Ya estaba el alma. Gloria a Dios. Y al ser un alma, ya se tiene que pensar en su perdición o en su salvación. Y así como les dijo al Señor Jesucristo, no les impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. En la sombra, que es en lo natural, eso lo dijo el Señor, pero sabemos que todo tiene un trasfondo, sombra y verdadero, ¿verdad? Anuncios de lo que será lo verdadero en el futuro, lo que ha de suceder. Porque si lo agarramos en el sentido natural, ahí están sellados por la palabra. En lo natural, el Señor Jesús sellando a los niños para salvación. Amén. Pero si lo vemos en lo espiritual, también dice la Escritura, en nada difiere, dice, gloria a Dios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Esto ya es un texto espiritual, ¿verdad? Así que el que es heredero, el que sea bautizado, el que es un niño en la fe, el que va a comenzar a tomar su leche espiritual, no adulterada para crecimiento de salvación, que haya sido escogido como heredero, dice que puede andar llevando un estilo de vida igual que sus compañeros anteriores de pecado en el mundo, a la par de ellos, ¿sí? Y muchas veces Dios los permite, y los permite como piedras, pero sin castigo, para que tropiecen otros. ¿Quiénes van a tropezar? Los lengualargas, los falsos obreros, los que son muy fáciles para hablar, para calumniar, para enjuiciar, para decir, ahí está, recién bautizado y andaba en las drogas y sigue en las drogas. Era borracho y sigue borracho. No le sirvió de nada el bautismo. A ellos, estos herederos, les están sirviendo de tropiezo y automáticamente en hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la verdad de aquella persona en la opinión de Dios. Si Dios ya lo escogió, ¿quién es el hombre para estarlo condenando? Que Dios lo va a traer con varas, con castigos, con azotes, pero ya es heredero y por lo tanto, aunque ande en el mal camino, es Señor de todo. Y si Dios lo quiere tener niño para que tropiecen todos esos lenguas largas y mentirosos y falsos obreros,
lo puede tener niño 5, 10, 15, 20, 30 años, y es más dejarlo morir, niño espiritual, y al final, aunque no le guste el falso obrero, es heredero del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Así de fácil. Nosotros no tenemos la capacidad para meternos en la mente de Dios. Para que tengamos mucho cuidado. Por eso estos son piedras de tropiezo y que aún en eso no cometen falta. Pero estos falsos obreros que sirven de piedra de tropiezo, que ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar, como dijo el Señor Jesucristo, hay de ellos por servir de tropiezo a los pequeños que Dios ha escogido. Que viendo los débiles, ahí están sobre de ellos, y lejos de ayudarlos a fortalecerse en sus manos y en sus pies débiles, les ponen zancadilla para acabarlos de tumbar. Para después al rato decir, ya ven, se los dije, yo tenía razón, mírenlo, ahí está, todo tropezado, no le sirvió, y todo ¿por qué? Porque lo bautizó aquel, porque le fue enseñado por aquel, puras de esas, porque así son los lobos rapaces de envidiosos para urdir historias que los exalten a ellos, a su nombre, a su persona y a su congregación. Pero todo para la alabanza de su nombre y para el reconocimiento en ellos de un ministerio que por consecuencia no existe delante de Dios. No olvidemos la regla santa de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y dónde están los discipulados, los obreros y ministros de esos que dicen tener un ministerio? ¿Dónde están? ¿Dónde están los frutos de sus condiscípulos? ¿Dónde están? Para que tengan mucho cuidado de esa gente. Cuidado de los falsos obreros. Pero ellos ser piedra de tropiezo, juicio de condenación. Pero el que es heredero sirve de piedra de tropiezo a esos falsos. Pero no hay condenación. De ellos es el reino de los cielos. Porque el Señor así lo dijo. Gloria a Dios. Así que mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, este es un tema en donde se les enseñó a los niños que mediante la doctrina ellos deberían de aprender a detectar conforme a lo que les quieran decir, hacer, ¿sí? Cualquier persona adulta, empezando por su padre y por su madre, que instruidos por la palabra inspirada por Dios, que cuando ellos vean que se están saliendo del orden de lo que se les enseñó, si los desobedecen, no están cometiendo falta delante de Dios, aunque la boca del que les da una orden contraria a la dignidad, a la moral y con daño posible a la salud, a la vida o a su sexualidad, no es pecado. No obedezcan. Esas desobediencias traen bendición. Aunque el hombre te quiera o la mujer castigar, tendrás tu bendición delante de Dios. Y esas personas que dan órdenes contrarias tendrán un juicio de condenación. Así es de que hoy hemos puesto algo bien importante a su consideración, hermanos y hermanas. El propósito es crecer. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, considero que ahora reconocemos que había un propósito con la muerte del hombre Jesús, participando de un cuerpo de muerte, como el cuerpo de muerte de los del diluvio, los de Sodoma y Gomorra, para llevarles un mensaje de esperanza, para que aquellos que verdaderamente habían sido afectados, envilecidos, seducidos, o que estaban en condición de adolescentes y de niños, o aquellas almas de niños que murieron en los vientres de su madre y que ocupaban de una salvación,
mediante una resurrección. Así es de que, hermanos y hermanas, considérenlo. Hay cosas que no están escritas, pero que el Espíritu Santo nos convence del propósito de que el Señor Jesucristo haya ido a todos ellos. Porque viene primeramente Dios, la segunda parte de este tema, gloria a Dios, en donde nos va a hablar acerca de los que participan de la buena resurrección y los que participan de una resurrección contemplados como muertos. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas. Preséntese a la distancia y les suplico en el amor de Cristo que estemos orando los unos por los otros, hermanos, y que oremos porque Dios haga una obra de misericordia pacificadora de mentes y de corazones ante el terrorismo espiritual que se mueve en el mundo político en forma mundial. Que no sean rebasados y que no sufran, porque después de todo esto lo que sucede, hermanos y hermanas, en el sistema político mundial, no son más de que pequeñas figuras, pequeñas señales que van a estar apareciendo primero usando a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, para que al final venga el verdadero, el falso Cristo y el falso profeta. Todos los que ahorita se están levantando mediante las señales son falsos. No se dejen aterrorizar, porque Dios no necesita ayuda de ningún país para salvar a su pueblo, que les quede bien presente. Él lo hace solito y ya lo demostró en varias ocasiones en la historia de la Biblia. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y les invito a que se pongan sobre sus pies los que pueden y oremos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor, y ruego que a todos los que podemos tener oído y ojos, nos permita, Señor, eso precisamente, oídos para oír y ojos para ver, porque lo necesitamos, y usted nuestra guía y nuestra luz, y usted nos conduce a toda verdad en justicia por medio de nuestro Señor Espíritu Santo, quien declaro en esta tarde le ha glorificado, bendiciéndonos con una información muy importante para nuestras vidas, con el propósito de hacernos libres de ignorancia y de temores. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su Santo Espíritu. Y oh Dios Altísimo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, le doy gracias porque todo procede de usted para nuestra bendición, utilizando, Señor, en sus delegaciones a su unigénito Hijo y a su Santo Espíritu. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, salúdense de mano, bendíganse. Consejo, y que Dios los prospere en todos los campos y áreas de su vida, y los guarde de toda especie de mal. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Hermana Angélica, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Hermano Jorge, Dios te bendiga. Jorgito, Dios te bendiga. Campos y áreas de su vida, y los guarde de toda especie de mal.